I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Las 3 mujeres que fueron liberadas esta semana tras 10 años de encierro en Cleveland, Estados Unidos, son un caso más de los largos secuestros que se han registrado en varios países del mundo y que sus víctimas han logrado sobrevivir, escapar y contar su historia. Jaycee Dugard fue secuestrada en junio de 1991 en Salt Lake, Estados Unidos, cuando tenía 11 años. Fue liberada 18 años después, en agosto del 2009. Tuvo 2 hijas con su captor Philip Garrido, un agresor sexual que la tuvo encerrada en el patio trasero de su casa. Garrido y su esposa Nancy fueron detenidos, se declararon culpables de secuestro y por ende fueron sentenciados a 431 años de prisión y 36 años respectivamente. El caso evidenció fallos del sistema judicial de California, ya que Garrido estaba bajo supervisión por un caso de violación anterior. El estado de California entregó a la víctima $20 millones en daños y perjuicios. En Austria, Natasha Kampusch tenía 10 años en 1998 cuando fue secuestrada. Logró escapar 8 años después, en agosto del 2006. Su captor, Wolfgang Priklopil, de 44 años, la mantuvo encerrada en un sótano y se suicidó el mismo día que la joven escapó lanzándose a las vías de un tren. Ella publicó hace 2 años un libro en el que relata su historia y ofrece detalles como que su captor llegó a golpearla hasta 200 veces a la semana, a encadenarla a la cama que ambos compartían o a trabajar semidesnuda como una esclava doméstica. Este libro inspiró una película que fue nominada al Oscar y no es para menos. El caso fue descrito como uno de los más dramáticos de la historia criminal de Austria. The search for the 10-year-old schoolgirl has lasted a week. The police still have no idea of her whereabouts. También en Austria, Elisabeth Fricks fue secuestrada por su propio padre, quien la mantuvo 24 años en el sótano de su casa al oeste de Viena. La mujer tuvo 8 hijos, 7 están con vida, producto de las violaciones de su padre. Joseph Fricks fue condenado a cadena perpetua por secuestro, violación y por el asesinato de un bebé recién nacido. Elizabeth Smart, de 14 años, fue liberada en marzo del 2003. Estuvo 9 meses secuestrada. Ella fue raptada en plena noche del dormitorio que compartía con su hermana por un hombre armado en Salt Lake City, en Utah. La niña fue violada sistemáticamente durante todo su cautiverio. Fue hallada a pocos kilómetros de su casa. Su secuestrador, Brian David Mitchell, un autodenominado profeta, quien decía que la violaba por revelación de Dios, fue condenado junto a su esposa en mayo del 2011 a cadena perpetua. Esta historia fue llevada a las pantallas de la televisión. Pero no solo las mujeres son víctimas de secuestro. Sean Hornberg fue secuestrado en el 2002 cuando paseaba en su bicicleta en Missouri, Estados Unidos. El destino de Sean se desconoció durante más de 4 años hasta que la policía lo encontró mientras buscaba a otro menor. Durante su secuestro, Sean vivió como el hijo de su secuestrador, Michael DeBlin, de 41 años, un administrador de una pizzería y quien trabajaba de noche en una empresa funeraria. DeBlin se declaró culpable de secuestro y abuso sexual y fue sentenciado a cadena perpetua. Estos son solo algunos de los tantos casos de secuestros llenos de horror en el mundo, que en la mayoría de los casos se cometen por personas cercanas a las víctimas. Solo en Estados Unidos, en el 2012, el Centro Nacional de Información Criminal contabilizó 18.321 desapariciones involuntarias, de las cuales 4.547 fueron de menores de 18 años. Lo normal es que los casos se resuelvan en pocos días con la liberación de la víctima o que tengan un final trágico. La excepción son los cautiverios largos con un final feliz.